Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo ciclo de conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. En este caso, como siempre, tratamos de bajar a tierra o acercar algunas cuestiones que suelen presentarse como demasiado abstractas. Hablar de patria, de soberanía, de geopolítica, digamos, parece un poco lejano de la vida cotidiana. Pero eso no es tan así cuando empezamos a ver cuestiones muy concretas. Hoy, por ejemplo, que nos vamos a dedicar al canal de Magdalena, que también tiene mucha prensa, pero no siempre, digamos, de manera clara en qué juega todo esto y cuáles son sus consecuencias y sus causas. Para eso invitamos hoy al ingeniero Hernán Orduna, que es el titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria del canal Magdalena. Ingeniero Orduna, muchísimas gracias por su visita. No, al contrario, gracias a usted por la invitación. Como yo decía recién, nosotros tratamos de bajar a tierra, concretar algunas cuestiones que a veces interesadamente también se plantean como grandilocuentes o digamos muy lejanas de la vida cotidiana. Y el canal Magdalena me parece que es una expresión interesante de cuál es la importancia que tiene realmente fuera de la coyuntura, que a veces la quiere meter forzadamente para toda la Argentina. Empecemos de a poquito para quienes no sabemos demasiado de esto. Si un buque tiene que salir de un puerto en el río Paraná o en el norte de la provincia de Buenos Aires, pongamos Escobar, o del río Uruguay, del puerto de Concepción de Uruguay, tiene que tomar rumbo a Montevideo. Y si después tiene que completar carga en Bahía Blanca, necesita la autorización de la prefectura uruguaya para cambiar el rumbo y dirigirse hacia Bahía Blanca. Todo eso es tiempo de navegación, pero aparte de tiempo de navegación, hay una autoridad extranjera que le dice puede avanzar, no puede avanzar. Eso es lo que pasa hoy en día, digamos, porque los buques cuando salen por el Río de la Plata toman a la altura de Magdalena, del partido de Magdalena, acá en la parte norte de la bahía de San Borombón, toman rumbo a Montevideo, porque el canal está... El Punta Indio. Que es el canal Punta Indio. Entonces, de lo que se trata es que en vez de tomar rumbo a Montevideo, seguir derecho. Por donde venía, seguir. Seguir derecho es seguir pegado a la costa argentina, a unos 20 kilómetros de la costa, tampoco es pegadito, rumbo al sur. Y en este tema, ingeniero, para que termine de completarse la idea, independientemente de traslado de los buques, digamos, la imposibilidad de unir puertos fluviales y marítimos de la misma Argentina. Claro, porque, digamos, ubíquese en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en Chubut, que van rumbo a un puerto del río Paraná, tienen que desviarse hacia Montevideo, que lo autorice la prefectura uruguaya a ingresar a la vía navegable troncal, al canal Punta Indio, y recién ahí lo toma la prefectura argentina. Esa es la realidad. Entonces, de lo que se trata acá es que tengamos una vía que sea administrada exclusivamente por la Argentina. En este caso, el tráfico de buques lo administra en la Argentina la Prefectura Naval Argentina. Y bueno, de lo que se trata es eso. Algo demasiado elemental, ¿no? Claro, pero no es solamente que quede en manos argentinas, sino que el tiempo sea menor. Claro. Y que sea más barato mantener el canal Magdalena que el actual Punta Indio. Antes que este punto tan específico, quiero por ahí recordar, porque mucha gente por ahí no lo sabe, que cuando uno habla del río, que es un recurso compartido entre dos naciones soberanas como es Uruguay y Argentina, hay un organismo internacional, una comisión de la que usted fue presidente del lado argentino, y dígame dos palabras para que el público entienda exactamente en qué ámbito se mueve esto y qué es lo que se juega allí. Claro, hay una cosa que es importante que sepamos. En el río Uruguay hay límite internacional entre Argentina y Uruguay, hay un tratado de límite. En el Río de la Plata no hay límite en el agua, hay límite en el lecho.
Si usted tiene una explotación minera en el subsuelo, sí tiene la, digamos, jurisdicción argentina o jurisdicción uruguaya. Pero en el río, en el agua, no hay límite internacional. Son esas cosas de la historia política argentina que se plasma en 1973 con el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo. Entonces se dice, bueno, va a haber en las primeras 7 millas náuticas desde la costa una franja de jurisdicción exclusiva uruguaya, obviamente cerca de la costa uruguaya, y otra similar, una franja de jurisdicción argentina. Y en el medio, que es donde están todos los canales de navegación, pues en el medio lo que hay se llama aguas de uso común. Y eso es administrado por la Comisión Administradora del Río de la Plata. Se creó con ese objetivo. Y es la que lleva adelante. Entonces, si usted quiere hacer un canal o modificar el existente en el Río de la Plata, tiene que someter a consulta previa, por el régimen de información y consulta previa, artículo 17 a 22 del tratado, digamos, a la CARP, Comisión Administradora del Río de la Plata, y si no hay acuerdo, a la otra parte. Si el proyecto es argentino, como en el caso del Magdalena, no hubo acuerdo en la CARP, para lo cual hay un plazo de 30 días, y entonces se lo entregó al Uruguay para que el Uruguay se expida. Para eso tiene un plazo. Si en un determinado plazo no se expide, el proyecto se considera aprobado. Y eso es lo que pasó en el caso del Canal Magdalena. Y ahora me gustaría dar una pequeña pincelada histórica, en todo caso, para entender que esto no es porque al senador Tayana se le ocurrió hablar en un momento, sino una concesión que vencía, pero eso tiene que ver con todo un proceso de intereses, incluso informes técnicos que estuvimos charlando también desde la misma prefectura en su momento, de la Armada, de mucho antes de tiempo, sobre la conveniencia o no de aprovechar un canal natural como es el Magdalena, paralelo a la costa y que sigue por corriente, en contra, o mejor dicho, como alternativa a este que es transversal. 2 palabras sobre cómo viene esa historia, mire, digamos. 200 años, ¿le parece bien? Bueno. Manuel Belgrano, el Canal del Sur. Sabía que iba a ir ahí. Pero vayamos a hace 50 años atrás, digamos, un capitán de la Armada que planteaba la necesidad de que haya una vía de comunicación directa entre los puertos fluviales y los puertos marítimos. Claro. Por eso él planteaba que sin perjuicio del actual dibujo de los canales en el Río de la Plata, que uno que apunta hacia Montevideo, que haya uno que vaya recto, que continúe pegado a la costa argentina, que no es pegado, es a 20 kilómetros, sí, claro. Y que continúa directo al sur. Después, en el 2002, la Prefectura Naval Argentina plantea que como había muchos conflictos con la Prefectura Uruguaya respecto a cómo se administraba el ingreso o egreso de buques del Río de la Plata, proponía que directamente lo mismo que planteaba antes el capitán Salduna, claro. Sigan derecho. Luego se sumó el Servicio de Hidrografía Naval en el 2005 y finalmente todo eso se materializa en el 2013, que el ingeniero Horacio Tetamanti, como subsecretario de Puerto y Vía Navegable, que dicta la famosa histórica disposición 584 del año 2013. Claro. Y ahí luego se dice, hagamos en Magdalena. Claro, entonces se somete, en cumplimiento del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, Argentina presenta el proyecto en la CARP, no hubo acuerdo en la CARP, se lo somete al Uruguay. Y estuvimos trabajando y el Uruguay nos pidió 45 puntos, o sea, nos pidió estudios de todo tipo, que nosotros no lo tomamos a mal, o sea, porque como queríamos hacer el canal y que sea bueno, claro. O sea, técnicamente hablando, ingenierilmente bueno, entonces nos parecía bien todos esos estudios. Lo hicimos, los presentamos, ellos tenían un plazo de 6 meses, no se expidieron, entonces el 26 de enero del 2016 quedó aprobado en la CARP. Y eso quedó registrado en un acta, en el acta de marzo, la 547 de la CARP.
O sea, a partir de ahí, la Argentina... Solo hace falta la decisión política de hacerlo. Claro, sí, sí. Además de financiamiento, obviamente. Ese es otro pequeño tema. Fundamental. Ahora hay dos, por ejemplo, a ver si entendimos bien. Tenemos el canal de Punta Indio, que sería el que lleva al puerto de Montevideo, y otra alternativa, que es el más natural, aprovechando un canal, si no entiendo mal, natural del mismo río, que habría que profundizar, que es el Magdalena. Algunos dicen, bueno, pero esto es más caro hacerlo que el mantenimiento. Y por otra parte, por razones de corriente, parece ser que la cantidad de millones de metros cúbicos anuales que tendría el Magdalena serían, digamos, notablemente menores de los que tiene Punta Indio, justamente por su ubicación. ¿Esto es correcto? Sí, mire, sí, pero yo le quiero señalar, el canal Punta Indio, como está atravesado a las corrientes y a las mareas y a los vientos, y es angosto, tiene en el fondo, o sea, la solera que se le llama, tiene 100 metros. Entonces, los buques tienen que ir como costaleando, casi atravesados, y puede ir de un buque por vez, o sea, tienen que ir en fila india, o sea, y los otros tienen que esperar que pasen uno para que entonces tomar. Por eso, el 65% de las demoras de los 1.400 kilómetros que es la vía navegable troncal, que va hasta Confluencia, en corriente, confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, el 65% del tiempo está ahí en esos 95 kilómetros del canal Punta Indio. Por eso hablan de la doble vía que podría ser el Magdalena. Entonces, cuando se plantea el Magdalena, de entrada lo primero es hagámoslo más ancho. Entonces tiene 150 metros de ancho en el fondo. Estamos en la solera. Y además está alineado con las corrientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, hay mucha menos sedimentación, o sea, mucho menos material se deposita en el fondo. O sea, ¿por qué eso? Porque mire, es un tema importante. Ingresan al Río de la Plata, casi todo del río Paraná, 100 millones de toneladas por año de sedimento, bueno, una montaña de sedimento. Mucho se deposita antes, pero el resto sigue en suspensión en el río, avanzando como hacia el océano, pero en la zona justo donde está el canal Punta Indio, es como si de golpe casi todo se precipita. ¿Tiene que ver eso con el agua dulce y el agua salada? Efectivamente, porque usted tiene en el océano el agua es salada, como decía Balano, ¿cierto? Y en el inicio del Río de la Plata, en el Río de la Plata interior es dulce, se va mezclando. Entonces los sedimentos que quedan en suspensión, cuando cambia el pH, o sea, digamos, la salinidad, llega un momento que se empiezan a formar como los flops, que son como pelotitas de sedimento, o sea, se acumulan y entonces por gravedad se precipitan. Bueno, muchos de ellos se precipitan en el canal Punta Indio. Por eso el gran costo del dragado. Claro, mire, o sea, está bien, 6.139.660 metros cúbicos por año. Ese es datos históricos de dragado. Mientras que en el Magdalena es menos de 3 millones, o sea, es menos de la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a gastar menos plata en dragar, para hablar digamos... Sí, es amortizable en corto tiempo. En criollo. Entonces, cuesta, sí, sí. Ahora, si hacemos los dos, si ensanchamos el Punta Indio para mejorar, porque hoy es un problema que tenemos con la navegabilidad, las condiciones náuticas del Punta Indio, porque es angosto. Entonces, si lo ensanchamos y comparamos, y si agregamos el dragado de mantenimiento, en 7 años se paga. Claro. Es decir, y después toda ganancia. Este es un punto que nos parecía interesante y por eso tratamos de conseguir el concurso de la gente que entienda de esto, como su caso. Que a veces esto que yo decía de plantearlo en las coyunturas pavas o ramplonas, que no son ni pavas ni ramplonas en realidad, porque hay intereses importantes detrás de ellas, es justamente quedarse con que esto vale 4, esto vale 2. Sí, pero ¿cuál es la consecuencia económica y el mediano y largo plazo? La diferencia enorme que hay. Y hay que incorporar el tiempo, sobre todo porque en las obras de canales de navegación usted no lo puede medir en meses. Claro.
donde empieza a medir en décadas, bueno, ni hablar acá el Magdalena, porque además son 54 kilómetros que hay que dragar contra 95 del Punta Indio. O sea, es el doble de trayecto con el doble de sedimentos. Algo más del doble. Algo más del doble, sí, casi 3 veces. Una más. montaña de sedimentos, o sea, no es ¿Y complicado. cómo es que esto, digamos, si bien sin llegar a Aaron Ponsonby ni al Canal del Sur, digamos, ya en esta historia inmediata en la Argentina, estos 30, 40 años, un poquito más, 60 años, todo empieza a decantar, digamos, o a quedar claro que, bueno, la prefectura lo dice, la Armada lo dice, los órganos técnicos lo dicen. Parece importante en el 2013 esta decisión política, decir, bueno, vamos con este tema. Y estamos en el 2023. Y ahora, como afortunadamente ya veremos por qué, esto vuelve a escena con intensidad. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué esto sí es tan natural? ¿Por qué se frena? Mire, una opinión, no quiero que usted tampoco me explique. O sea, yo le digo, o sea, el plazo que tenía Uruguay para expedirse era el 26 de enero del 2016. Y a partir de esa fecha quedó aprobado y quedó registrado en la CARP. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, hubo una posición del gobierno que siguió que, digamos, no estuvo de acuerdo y entonces quedó congelado. O sea, hasta que, bueno, se extravió también de paso la documentación, pero nosotros teníamos copias, habíamos hecho varias copias de seguridad. Una picardía de efecto profesional. Sí, lo que pasa es que, digamos, yo entiendo que hay otras posiciones, pero acá hay una afectación de soberanía, pero hay un beneficio económico, y cambia todo. O sea, eso es lo más importante, geopolíticamente por gravedad, o sea, ir hacia el Magdalena significa, cambia todo el sistema de navegación en el Río de la Plata. Y en el Río de la Plata que vincula los puertos fluviales argentinos con los puertos marítimos argentinos. Ni hablar si usted, en vez de ponerse mirando este tema desde Rosario o desde Concepción del Uruguay, lo mira desde Rawson, claro, o de Comodoro Rivadavia, o de Río Grande, o de Santa Cruz. Entonces, primero, nosotros, la Argentina, tiene que ser una Argentina integrada. Digamos. Bueno, ese es un valor también que está por encima de cualquier rango económico, que además lo tiene. Pero digamos, porque pasar si no, por un territorio extranjero dentro para además nos debilita, puertos. O sea, partir la Argentina en una Argentina fluvial y otra marítima como si fueran dos países, es una tragedia. O sea, porque nosotros somos un solo país, una sola nación. Y entonces acá lo que estamos hablando es justo del vínculo entre los puertos fluviales y los puertos marítimos. Entonces, eso es, no hay que perder nunca de vista el concepto de que somos una nación. Claro, bueno, es interesante, después, bueno, ahora no tenemos imágenes exactamente, pero por ahí lo podemos incorporar después, el mapa oficial de Argentina, donde con todos sus territorios y sus espacios marítimos, esta integración parece que se ve en forma más patente, ¿no? Totalmente. Totalmente. Ahí, digamos, usted cobra dimensión del tamaño de la República Argentina. Que a eso yo le quiero agregar, tenemos 4.500 kilómetros de costa marítima, 4.500 kilómetros. No tenemos flota de bandera, que debemos tenerla. No tenemos reserva de carga, o sea, ¿qué significa la reserva de carga? Carga argentina tiene que salir por puerto argentino. Y eso significa beneficios económicos para la producción y trabajo para los argentinos. Entonces, hay cosas que son, yo no quiero sacralizarlas, pero son muy importantes para la nación y para el pueblo, o sea, porque significa beneficios económicos y sociales concretos. ¿Y cómo juega la provincia de Buenos Aires en este último tramo histórico? No, digamos, yo creo que ha sido importante el apoyo de la provincia, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, particularmente del gobernador, la verdad, porque
había que terminar de desequilibrar el empate a favor de la soberanía nacional y del desarrollo integrado de la República Argentina. O sea, si bien fue una decisión de apoyo irrestricto por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, esto es importante para la Argentina, no solo para la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, usted tiene que tener en cuenta acá, el 30% de los buques que bajan del río Paraná o del río Uruguay o de los puertos del norte de la provincia de Buenos Aires van a completar carga al sur de la provincia de Buenos Aires y viceversa. Entonces, eso es un beneficio adicional, obviamente, para la provincia de Buenos Aires, por supuesto. Claro. Para el sur y para el norte de la provincia. Acá después hubo un proceso de, o mejor dicho, después, esta resurrección de este proyecto, se hicieron audiencias públicas. Por supuesto, porque es una obligación, o sea, la Ley General del Ambiente, la 2675, establece, 25675, en el artículo 20, la necesidad de hacer audiencia pública. Esa audiencia pública se hizo en mayo del 2021. Es más, en el proyecto que estamos por licitar hemos incorporado incluso aportes que se hicieron en la audiencia pública. Notable. Digamos, eso es central, así que... O sea, la audiencia pública, además de cumplir un rito legal, aportó algún criterio o enriqueció. Sí, siempre las audiencias públicas, mire, son muy beneficiosas, porque se suman opiniones, críticas, pero a veces las críticas son muy buenas. Claro. O sea, son no solo razonables, son lógicas y enriquecen el proyecto. Claro. En nuestro caso tomamos, sobre todo con el tema del clima de corrientes, de mareas, o sea, tomamos aportes que hicieron en la audiencia pública. O sea, la audiencia pública, digamos, también de alguna manera fue un poco catalizador de posiciones que pueden ser encontradas en algunos puntos, pero que puestos en crisis algunos elementos enriquecen. Siempre, yo le digo, siempre la audiencia pública es beneficiosa, siempre. Y esos aportes de la audiencia pública se van a ver reflejados en la confección de pliegos de licitación. Ya están confeccionados en el pliego de especificaciones técnicas y lo incorporamos. Entonces, ¿ahora en qué estamos? Bueno, el pliego de especificaciones técnicas está terminado. Quiero dejarlo claro que el pliego se corresponde puntillosamente con el proyecto que quedó aprobado en la CARP por la República Oriental del Uruguay. No hay ninguna modificación, no se puede hacer modificaciones a ese proyecto aprobado para respetar el tratado. Y estamos ya en la etapa de definición, estamos esperando en la unidad ejecutora que el Ministerio nos envíe para verlo, pero ya de todos modos hemos avanzado con los borradores, nosotros especificaciones técnicas lo tenemos terminado y nos queda revisar pliego de condiciones particulares. Y después, bueno, que el ministro de Transporte firme y avanzamos con eso. Bueno, ahí también hay una cuestión que obviamente, como toda obra pública en general, las capacidades técnicas, tampoco se discutió mucho sobre eso, qué capacidad técnica hay de dragado, de balizamiento, qué hay nacional, qué cosas necesariamente deben ser extranjeras o consorcios. Sí, mire, básicamente, primero, esto va a ser la licitación para la obra de dragado de apertura, solamente. Claro. Luego, una vez que ya haya un adjudicatario, un contratista que empiecen a meter la cuchara en el agua, o sea, entonces allí se va a llamar a licitación para la señalización, o sea, el balizamiento, las boyas. Sí. Que está todo hecho el proyecto ya. Que también lo aprobó el Uruguay, que ese lo elaboró el Servicio de Hidrografía Naval. Así que, bueno, mejor que ello es imposible. Claro. Y luego de eso se va a hacer, ya terminando el proceso la obra de dragado de apertura, que estimamos que
digamos, se puede hacer en 21 meses, se llamaría licitación para el dragado de mantenimiento posterior. Claro. Ahora, la licitación es nacional, no internacional. Digamos. Se rige por la Ley de Obras Públicas, la 13064, bueno, es en pesos, porque así lo exige la Ley de Obras Públicas, según lo que me dijeron los abogados. Así que, bueno, empresas que tengan dragas de corte, o sea, digamos, hay, así que, bueno, veremos cuántas se presentan. Sí, porque es un trabajo que no es único, esto ya se viene haciendo en muchos, no solo el vía troncal navegable, sino en diversos puertos argentinos. Ya no es una novedad, digamos, ahora hay que hacer, esto se viene haciendo, se ha hecho mucho. Hoy en día es algo habitual. Sí. No digo, esto lo digo porque a veces quien no está en el tema dice, uy, ahora ¿qué hay que hacer? Mire, ¿Cómo abrimos un canal en el río? Otro elemento importante, ¿hasta dónde vamos a profundizar en esta lícita? Si bien logramos que se apruebe por el Uruguay hasta una profundidad de 14 metros con 30, lo que vamos a hacer es hasta una profundidad de 11 metros. ¿Por qué? Porque más no tiene sentido, porque el resto de la vía navegable troncal está hoy a 10 metros 36, autorizado por el Uruguay hasta 11 metros. Claro, tiene que compatibilizarse. Entonces, ¿de qué sentido tiene que usted lo haga más profundo si después los buques no van a poder entrar? Claro. Al resto, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por eso es, por ahora 11 metros, pero ya lo tenemos aprobado hasta 14 metros con 30, que es una buena cantidad. Claro. ¿Y cuál es el volumen más o menos de buques que está comprometidos en esto? Ingresan aproximadamente 400 buques por mes. Póngale 4.800 por año. La tendencia, bueno, puede bajar un poco más, pero el promedio es 400 buques por mes. O sea, hay mayor cantidad en la época de la cosecha y después disminuye, pero y tiene no solo los graneleros son más o menos el 50%, depende de la época del año, ¿no? Tiene después tiene los de combustible, tiene los de transporte de vehículos, y después, bueno, de carga general. ¿Y usted cree que hay una, digamos, o estima que puede haber una repercusión directa en la creación de trabajos, industria, incluso en el ámbito de astilleros o en otro tipo de cuestiones aledañas relativas a lo, no digo volver a la flota mercante, pero digamos, como por ahí no inmediatamente, pero digamos, va un poco en línea o con posibilidades de desarrollar? Sí, mire, cuando un buque viene del océano, quiere ir a un puerto del río Paraná o del norte de la provincia de Buenos Aires o a Concepción del Uruguay, en el río Uruguay, el buque al llegar frente a Montevideo ahí espera. ¿Qué es lo que espera? Que en el puerto a donde va haya lugar para atracar. ¿Estamos? Entonces, cuando pasa eso, o sea, cada día son 20 a 40 mil dólares que se pierden ahí. ¿Estamos? Pero aparte de eso, hay que prestarle servicios al buque, de todo tipo, ¿no? Combustible, personal, comida. Las vituallas. La vitualla. Muy bien. ¿Desde dónde se presta hoy todos esos servicios? Desde el Uruguay, porque están ahí, frente a Montevideo. No van a hacerlo desde la costa argentina, que está muy lejos. Entonces, ¿qué significa eso? Mire, por año son 150 millones de dólares que van para el Uruguay. Por los buques en espera. Ahora, solo por eso. Eso, cuando estén frente a San Borombón, digamos, ya no se van a prestar los servicios desde la costa uruguaya, sino que esos 150 millones de dólares van a venir a la costa bonaerense, a la costa argentina. Así que aparte de que es más barato, menos flete, hay un beneficio adicional muy importante en cuanto a todos los servicios que se prestan a los buques en espera. Incluso también debe haber una repercusión, porque he visto por ahí informes de la Unidad de Información Financiera, también del control
en términos generales, de la actividad, porque es una actividad enorme, Sí. comercial, de producción, de logística, y todo eso, digamos, si no está fuera de control, también es una cuestión de, que incluso hasta cuestiones de delito, no solo meramente fiscales, ¿no es cierto? Creo que esa es una forma de recuperar también soberanía o ejercicio de... Y sí, mire, yo le digo, digamos, ahora la FIP ha colocado escáneres en Rosario. Entonces, digamos, ya no hay, por lo menos no se registra que se hallen, o sea, se hallaron antes, o sea, pero de que pusieron, digamos, de los cargamentos que vienen de Paraguay, de barcazas, ya no aparecen más envíos de cocaína. Sí, en el caso de Montevideo, porque no tiene escáner. Claro. Y cuando le iban a poner el escáner, se les cayó. Bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan. No se pueden prever todo. Pero lo cierto es que todavía están sin escáner. O sea, eso en cuanto a los delitos. Pero lo otro que también es muy importante es que esto, digamos, va a ser administrado por Argentina. Sí, decía que de todas maneras, o por lo menos de varios aspectos, independientemente de cuestiones que no son mensuales en lo económico solamente, y que me parece, coincido con usted, trascendentes, la integración del territorio. Eso es un tema ya, más allá de cualquier discusión, objetiva. Pero además hay una recuperación del control fiscal, del control narcotráfico y básicamente una potenciación de la actividad económica. No, y los servicios que se van a prestar desde la costa bonaerense va a ser de un gran beneficio económico en la zona eso. Claro. No quiero decir cuál, porque en definitiva lo definirá el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Claro. Son más de una de las zonas, pero todos esos servicios se van a prestar desde costa argentina. Y eso ingresa a la provincia y por ende ingresa a la nación argentina. 150 millones de dólares por año, todos los años. De base. ¿Eh? De base. Y fíjese que el Magdalena está en el orden del dragado de apertura, 200 millones. Claro, la amortización es rapidísima. No, yo no le dije nada. Yo hasta ahora le dije que se pagaba porque el ahorro de mantenimiento. Pero si usted le agrega esto, el balance general es un beneficio fenomenal. Y va a posibilitar el desarrollo de algunas zonas de la provincia de Buenos Aires cercanas a la desembocadura del Magdalena. Claro. En fin, creo que es, fue un poco un raconto simple, muy apretado, una historia muy densa, muy larga, y de grandísima implicancia. Ojalá esta puntita que pudimos arrimar ahora para mostrar un poco este tema, podamos profundizarlo y que esto realmente vaya digamos, cumpliendo las etapas, ¿no es cierto? Yo le pido, ingeniero, simplemente ya, para no sacarle más tiempo, ¿qué le gustaría, cómo le gustaría cerrar esta charla? ¿Con alguna idea, alguna inquietud, algún deseo? No, mire, o sea, yo creo que, digamos, este ha sido un proceso histórico de construcción, por eso le cité a Belgrano, hablé de allá en 1890, de Estanislao Ceballos, después, bueno, gente de la Armada, la Prefectura, el Servicio de Hidrografía Naval, o sea, acá ha habido un proceso de construcción de aporte que es colectivo, numerosas instituciones, y bueno, que se plasmó en esta disposición 584 del año 2013, y bueno, Después hubo un bache, pero bueno, estamos sobre Pero eso. Todos los estudios fueron hechos, completos. Las simulaciones nos dieron, bueno, hay cosas muy interesantes. Nosotros pudimos reconstruir el perfil del fondo del Río de la Plata. Ah, qué interesante eso. Yo después le voy a agregar, pero el fondo mirando desde la desembocadura del Canal Magdalena o desde digamos, donde la vinculación del Magdalena con el Punta Indio, o sea, el modelo digital. O sea, la verdad que ¿Trabajaron? Sí, es muy interesante.
Trabajamos con la última tecnología que hay a nivel mundial. Bueno, esperemos entonces que esto siga adelante y me parece que es interesante rescatar esto, el trabajo colectivo transgeneracional, que es el más interesante. Totalmente. El más interesante. Totalmente. Yo, a veces uno pienso en el ferrocarril Guaytiquina de Irigoyen en 1917, bueno, el aporte de Perón con la flota, digamos, mercante, Así es. el aumento importante de tonelaje, que ya había, bueno, que había empezado Irigoyen, que siguió, digamos, cuando hay una visión relativamente integral de una nación y con menos mezquindades, ¿no? Un poquito más pensando en el conjunto. Sí, digamos, hay que mirar el mapa de la Argentina, de nuestra Argentina. Sí, que es muy poco conocido. Vamos a darle más difusión. No es solo es un tema de dónde estamos nosotros, no. Sí. Hay que mirarlo. Ni de este tiempo o esta década. No, porque, y además les digo, las obras de las vías navegables, usted tiene que pensarla en décadas, no la piense en meses. Claro. Esto es central. Y los beneficios van a ser para nuestra generación, pero fundamentalmente para los que vienen atrás nuestro. Que es nuestra tarea. La construcción humana debe ser esa. Lo que uno debe dejar, seguramente. Tomamos prestado este presente para los que vienen después. Así es. Ingeniero, muchísimas gracias, ha sido muy claro. Y aquí dejamos entonces nuestra entrevista por hoy. Está bien. Muchas gracias. Muy bien.